le disparamos todas las aplicaciones en las que venimos trabajando, ¿no? Esperamos que abra el Unity Hub. Y luego abrimos la aplicación en la que estamos trabajando, que es esta de acá, que es este bowling de acá. Uniclub RB. Mientras abre, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos estado trabajando la clase anterior? Ok. No hay dudas, entonces vamos a esperar a que abra la aplicación. ¿En qué fecha empieza el próximo semestre? ¿Saben? El 1 de septiembre. 1 de septiembre, ya. Okay. El 31. Ya, ok, ok. Siempre el Unity bien lento, debía haberlo abierto con anticipación, pero acabo de llegar de la calle. Listo. Tenemos la escena que estábamos construyendo. Habíamos todavía en un piso de ladrillos, todavía no hemos hecho las pistas de bowling, las vamos a hacer próximamente. Habíamos construido pinos
y habíamos hecho una máquina para levantar los pinos, ¿no? Y a esa máquina le habíamos puesto una animación, y que esa, si mal no me acuerdo, ya estaba lista, y de tal manera que cuando damos play, la máquina empieza a funcionar, ¿no? Vamos a verlo. Baja, barre los pinos, regresa a su sitio, esa plataforma baja, se supone que deposita nuevos pinos y vuelve a regresar, ¿no? ¿Ya? Y voy a quitar el play. Todo esto lo estamos poniendo en una carpeta que se llama juego de bowling, ¿ya? En esta carpeta vamos a poner todos los objetos que usemos para nuestro juego de bowling. ¿Por qué motivo? Porque eso después nos va a facilitar exportar estos assets para ser utilizados en otras aplicaciones donde lo necesitemos, ¿no? Entonces es una buena práctica poner todos los objetos, animaciones y programas que estén relacionados entre sí en una misma carpeta, separándolos por sus tipos, ¿no? Por animaciones, por materiales y por prefabs. Acá en materiales tenemos color blanco y tenemos color rojo. Le vamos a dar colores a esta máquina, le vamos a poner el color rojo a esta plataforma y el color blanco a este de acá. ¿Ok? Y listo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Lo que nos está faltando es que esta máquina realmente ponga nuevos pinos, ¿no? Vamos a ver la animación de esta máquina. Para eso entramos a Window, Animation, y nos sale la herramienta de animaciones, que ahorita no nos está mostrando nada. Para que nos muestre tenemos que seleccionar máquina armadora, y cuando seleccionamos máquina armadora, acá nos van a aparecer las animaciones que tenga esa máquina. Esta máquina ahorita tiene una sola animación, por eso vamos a ver una sola animación, pero si hubiesen más, acá las veríamos. Acá veríamos una lista de todas las animaciones que tiene esta máquina, y en esta ventana de Animator veíamos las animaciones y podemos hacer transiciones de una animación a otra. Eso lo vamos a ver después. ¿Cómo hago yo que de una animación pueda transferir a otra y de esa a otra regresar a hacer árboles de secuencias de animaciones, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Por el momento tenemos esta única animación, que si yo muevo la línea de tiempo voy viendo cómo funciona, ¿no? Primero baja esa herramienta, me barre los pinos que estén todavía en la pista, luego regresa y vuelve a subir, ¿no? En este punto, antes de que esta plataforma roja empiece a bajar, lo que tendría que hacer es aparecer nuevos pinos. Ya todos estos de acá ya fueron barridos, ya no están acá, ¿no? Entonces tendrían que aparecer nuevos pinos acá pegados a la plataforma roja. Eso se llama instanciar. Instanciar es crear un nuevo objeto que no estaba en la escena y ponerlo en la escena. Entonces, de alguna manera, en este frame, cuando la parte blanca de esta máquina haya regresado a su sitio, tendrían que aparecer nuevos pinos. De tal manera que cuando esta plataforma baje con los nuevos pinos. ¿Hasta qué punto? Hasta este punto de acá. Y cuando está en el punto más bajo, lo que tendría que hacer es soltar los pinos para que queden depositados en el suelo, ¿no? Y luego termina de regresar y ahí acaba, ¿no? Entonces necesitamos hacer dos métodos. Un primer método para instanciar nuevos pinos pegados a la plataforma, y el segundo método para depositar los nuevos pinos en el suelo, para que se queden en el suelo. Entonces vamos a crear esos métodos, ¿ya? Los métodos se crean mediante scripts. Los scripts son programas que hacemos en lenguaje C#, ¿no? El lenguaje C#
es un lenguaje de programación orientado a objetos que no sé si lo conozcan, pero si no lo conocen no se preocupen porque lo vamos a ir viendo de a pocos, ¿no? Y es algo muy fácil también, es muy amigable, ¿ya? Antes de crear el programa, bueno, vamos a crear el programa de una vez. Para crear el programa dentro de la carpeta de juego de bowling, yo voy a crear un nuevo folder que le voy a llamar scripts. Y en este folder voy a poner todos los programas, todos los scripts que haga relacionados al juego de bowling, ¿ya? Vamos a hacer el primer script que es para la máquina armadora. Y a este script yo le voy a llamar máquina armadora. ¿Y cómo lo creo? Estando en esta ventana de acá, doy clic derecho y digo crear. ¿Y qué cosa voy a crear? Voy a crear un script monobehavior. Este script monobehavior le voy a llamar máquina armadora. Le doy enter y siempre tengo que esperar que termine de compilar, ¿ya? Si me apresuro a tratar de editarlo sin que haya desaparecido este mensaje de que está compilando, puedo generar problemas internos y después mi script se puede comportar medio raro. Así que es mejor tener paciencia y esperar que eso termine de compilar solito, ¿ya? ¿Qué cosa es un script monobehavior? Un script monobehavior son programas que debemos tratar de mantenerlos lo más cortos posibles y que van asociados a objetos que están en la escena. Un script monobehavior siempre va asociado a algún objeto de la escena. Entonces, le puedo poner un script monobehavior al pino, le puedo poner un script monobehavior al piso, le puedo poner un script monobehavior, en este caso se lo voy a poner a la máquina armadora, y ese script monobehavior es el que va a modular, efectuar de alguna manera el comportamiento de ese objeto que tengo en escena, ¿no? Entonces, para editar el script, para empezar a construir el script, lo que hago es, le doy doble clic. Después que desapareció el mensaje de que se está compilando, le doy doble clic y al darle doble clic se tiene que abrir el Visual Studio. El Visual Studio con los módulos, las librerías de Unity. Listo. Me aparece la pantalla del Visual Studio. Yo sé que estoy trabajando para Unity porque acá me sale Using Unity Engine. Eso quiere decir que se están utilizando las librerías de Unity, ¿no? Acá tengo el nombre del archivo, máquina armadora, y acá me está diciendo que esto que estoy construyendo es un objeto de la clase máquina armadora y es además del tipo monobehavior, ¿no? Entonces, tengo que fijarme de que acá diga que esto es una clase pública, el tipo de la clase tiene que coincidir con el nombre del archivo, ¿ya? Si no coincide, por algún motivo no va a funcionar y tiene que ser del tipo monobehavior. Una clase es un objeto, ¿ya? Es un objeto lógico de C# y esta clase puede tener variables y puede tener métodos. ¿Qué cosas son las variables? Las variables pueden ser números de punto decimal flotante, pueden ser enteros, pueden ser vectores, pueden ser listas, pueden ser, una variable puede ser un GameObject. ¿Qué cosa es un GameObject? Un GameObject es cualquier objeto que esté en la escena, es un GameObject. El main camera es un GameObject. La luz direccional es un GameObject. El piso es un GameObject. Este pino que hemos construido es un GameObject que a su vez está compuesto de otros GameObjects, porque la base es un GameObject del cuerpo, es un GameObject, entonces el pino es un GameObject compuesto, ¿no? Entonces, GameObject es cualquier elemento que tengamos en la escena. Entonces, las variables de un script monobehavior pueden ser GameObjects,
también pueden ser componentes del GameObject. Por ejemplo, este pino tiene un rigid body. Entonces, una variable puede ser, una variable dentro de esta clase máquina armadora puede ser el rigid body de un pino, ¿ya? Entonces, mis variables puede ser cualquier objeto, cualquier tipo de número, una lista de números, una lista de objetos. Hay una gran variedad de cosas que pueden ser mis variables. ¿Y qué cosas son los métodos? Los métodos son secuencias de instrucciones que se ejecutan por ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá me acaba de poner un template vacío, un template típico de un script monovigelio. Típicamente un script monovigelio tiene un método que es el método start, ¿ya? Void, ¿qué significa? Void significa que este método se ejecuta y no retorna ningún resultado. Si este método retornase algún resultado, acá tendría que decir qué tipo de resultado es. Si es un punto decimal flotante, si es un GameObject, lo que regrese, tendría que decir acá. Como este método de start no regresa nada, dice void. Y luego tenemos los corchetes. Entre estos corchetes vamos a poner las instrucciones de este método, ¿no? El método start es un método que se ejecuta una sola vez cuando el objeto aparece en escena. Entonces, cuando el objeto aparezca en escena, se va a ejecutar todas las instrucciones que están en el método de start. Acá me está poniendo otro método que es el método de update, ¿ya? ¿Cuándo se ejecuta el update? El update se ejecuta una vez cada frame, ¿ya? El Unity trabaja en frames, es decir, no trabaja en tiempo continuo, sino trabaja en tiempo discreto. Es como una película. Una película no está compuesta por objetos que se mueven, sino está compuesta por imágenes, ¿no? Imágenes que se nos presentan una detrás de otra con cierta rapidez, de tal manera que nos da la impresión que se están moviendo los objetos de las imágenes, pero en verdad es una secuencia de imágenes, ¿no? Entonces, cada imagen es un frame. El Unity trabaja igual, en frames. Cada cierto tiempo va a tomar usando la cámara. Recordemos que la cámara representa al jugador, ¿no? La cámara es los ojos del jugador y el jugador está mirando esto. Entonces, en cada frame se va a renderizar una imagen captada por la cámara y se le va a presentar al jugador. Entonces, el update, las instrucciones que yo tenga en el update se van a ejecutar una vez cada frame, típicamente 60 veces por segundo. Unity trata de mantener por lo menos 60 frames por segundo. Si puede más, le va a poner más. 70 frames por segundo, 80 frames por segundo, si es que nuestra aplicación es muy ligera y no consume mucho tiempo, va a meterle la mayor cantidad de frames posibles. Pero el número estándar de frames es 60 frames por segundo. Ahora, no hay una garantía, ¿no? Si le ponemos mucha complejidad y no le alcanza el tiempo, esto va a empezar a bajar a 55, 50, 40 y la calidad de nuestra aplicación se va a ir deteriorando, ¿no? Entonces, típicamente en un script monovigelio tenemos el método del start, que como les digo, se ejecuta una sola vez al inicio, el método del update, que se ejecuta una vez cada frame, idealmente unas 60 veces por segundo. En este caso no vamos a utilizar ninguno de estos métodos, entonces me los borro, ¿ya? Por más que me los haya borrado, no quiere decir que no existen, significa que no los estoy usando. Unity, de todas maneras, tiene su update y tiene su start para las otras cosas, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner dos métodos. Un primer método es el método de instanciar pinos. Es el método que va a hacer que aparezcan los pinos en la plataforma. Y un segundo método que es el método de soltar pinos, que es el que va a hacer que los pinos se depositen en el suelo cuando la plataforma esté en la posición adecuada, ¿ya? Entonces son esos los dos métodos que voy a crear acá, y para eso
digo public void y le pongo el nombre que yo quiera. Los nombres de los métodos deben empezar con mayúscula. No es obligatorio, ¿ya? Si lo ponen con minúscula igual va a funcionar, pero es, digamos, la buena práctica que los nombres de los métodos siempre empiecen con mayúscula. Entonces, instanciar pinos. Y abro y cierro paréntesis y luego abro y cierro llaves, ¿ya? Entonces acá voy a poner las instrucciones que me van a permitir instanciar los pinos. Y luego voy a crear un segundo método que le voy a llamar soltar pinos. Y acá van a estar las instrucciones que van a permitir que la máquina suelte los pinos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que voy a hacer que se ejecuten estos métodos? Estos métodos los voy a ejecutar mediante la animación. En la animación yo voy a poner un hito que voy a decir, este hito me dispara el método de instanciar pinos, ¿no? Entonces, cuando esto baje, barra los pinos, regrese y vuelva a subir, en ese punto de la animación yo voy a decir, dispara el método de instanciar pinos. Y entonces van a aparecer los pinos acá. Luego esta plataforma empieza a bajar y cuando esté abajo, yo voy a poner en la animación otro evento para que me dispare el método de soltar pinos, ¿no? Y entonces es de esa manera que esto se va a sincronizar con la animación y va a dar el efecto que estamos buscando. Vamos a hacer primero el método de instanciar pinos, ¿ya? Para instanciar los pinos, para que este programa pueda instanciar los pinos, necesita saber varias cosas. En primer lugar, necesita saber qué objeto es el que tiene que aparecer en escena, ¿no? Yo le voy a decir, tienes que hacer aparecer 10 pinos, pero ¿qué cosa es un pino? Tengo que decirle qué cosa es un pino. ¿Cuál es el objeto que va a aparecer en escena? Entonces, para eso voy a definir acá una variable. Voy a poner este indicativo de serialize field. Luego les explico por qué lo pongo, ¿ya? ¿Por qué pongo serialize field ahí? Y acá vamos a declarar private GameObject y le voy a llamar en esta variable yo voy a poner el objeto que tiene que ser instanciado en la escena, el modelo del pino, ¿no? De tal manera que el Unity sepa qué cosa es lo que tiene que poner en escena. Ya con esto va a saber que tiene que poner un pino, ¿no? Vamos a ver luego cómo metemos acá el pino, cómo hacemos que esta variable tenga el modelo del pino para que Unity lo pueda copiar, lo pueda instanciar 10 veces. ¿Qué más necesitamos saber? No solamente necesitamos saber qué objeto es el que tiene que aparecer en escena, sino que necesita saber en dónde de la escena tiene que aparecer y con qué orientación. Entonces necesita un vector de posición y un vector de orientación, de rotación, para que de esa manera pueda instanciarme el pino en la posición correcta. Y no solamente uno, necesita 10, porque tiene que instanciar 10 pinos. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Le voy a poner acá una lista, ¿ya? Entonces, también pongo serialize field, ya les digo por qué. Y acá vamos a poner private y vamos a poner, vamos a hacer una lista de transform. Entonces voy a declarar una variable de tipo transform, pero con los corchetes, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Esto significa que esta variable no va a ser un solo transform, sino va a ser un array de transform. Va a tener múltiples, es un array en una dimensión. Si yo le pusiera una coma, estaría haciendo una matriz de 2 dimensiones.
Si le pongo 3 comas, estoy haciendo de 3 dimensiones, ¿no? Pero en este caso solamente necesito un arreglo en una sola dimensión, pero que va a tener 10 elementos. Ya vamos a ver cómo le metemos los 10 elementos y que va a contener las posiciones y rotaciones. Okay, entonces, acá voy a poner 10 transforms, que son referencias a las posiciones y a las rotaciones donde tienen que aparecer los pinos, ¿ya? ¿Por qué acá estoy poniendo private y acá estoy poniendo public? ¿Ya? Debemos, en la medida de lo posible, procurar que todas nuestras variables y nuestros métodos sean privados. ¿Para qué? Para que nadie desde afuera nos la pueda modificar, ¿no? Cuando hacemos un programa complejo en donde hay muchos monovigevios, muchas veces lo que queremos hacer es blindar lo que solamente le compete a este elemento, a esta máquina armadora, que sea privado, que nadie más lo vea, para que nadie más me lo pueda modificar por error, ¿ya? Y solamente declaramos público aquello que tenga que ser accesible por alguien más, ¿no? Entonces, estas variables, el modelo del pino y las posiciones y rotaciones de los pinos, no necesito que nadie más las toque, ¿ya? Una vez que estén inicializadas, son cosas internas de este script y nadie más me las debe manipular, por lo tanto las declaro como privado. Sin embargo, estos dos métodos de acá, sí los tengo que declarar públicos. ¿Por qué? Porque es la animación la que me los tiene que disparar, ¿no? La animación que está en la máquina, que está fuera del script, es la que tiene que tener acceso a esos dos métodos y dispararlos. Entonces, por ese motivo, como un tercero tiene que tener acceso a los métodos, los tengo que declarar públicos, ¿ya? La buena práctica dicen de que los métodos privados tienen que empezar siempre con un underscore, ¿ya? Y siempre las variables empiezan con minúscula, ¿ya? Es underscore minúscula cuando es privado y minúscula únicamente cuando es pública. Si esto fuera público, no le pondría el underscore acá debajo, ¿ya? Entonces, con esto, este script ya debiera saber qué es lo que tiene que poner en escena y dónde las tiene que poner en escena, ¿no? Entonces, vamos a empezar a construir las sentencias acá, ¿ya? Que cuando instancio algo, estoy creando un nuevo objeto, estoy creando un nuevo GameObject. Entonces, acá tengo que declarar una variable de tipo GameObject, que le voy a llamar newPino. Esta variable es interna del método, o sea, ni se declara ni pública ni privada, porque es únicamente interna del método y nadie más la puede ver, ¿ya? Entonces, si quisiera tener variables que puedan ser compartidas entre métodos, tengo que declararlas acá afuera. Si las declaro dentro del método, es interna del método y nadie más las puede ver más que el método este, ¿ya? Entonces, acá estoy declarando una variable que le estoy llamando, vamos a hacerlo en castellano, nuevo pino, y que es igual a la sentencia instantiate. Instantiate es instanciar, es hacer aparecer en escena, y le tengo que poner como parámetros, uno, ¿qué cosa es lo que tiene que aparecer en escena? Entonces le digo, modelo pino, tiene que aparecer en escena un modelo pino, y le tengo que decir en dónde tiene que aparecer en escena ese modelo pino. Entonces le voy a decir, tiene que aparecer en posiciones, rotaciones, pero posiciones, rotaciones es una lista, ¿no? Es una lista, entonces tengo que ponerle un índice. Por el momento vamos a poner índice INX y vamos a hacer que INX vaya cambiando de 0, 1, 2 hasta llegar al 9, para que me instancie
10 pinos en escena, ¿no? Pero posiciones, rotaciones, cero, por decir, ¿qué cosa es? Es un transform, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que tengo es un transform, no es una posición. Entonces, el transform, si nosotros nos acordamos, es un conjunto de tres vectores, el vector posición, el vector rotación y el vector escala. Entonces, lo que me interesa en este momento es su vector posición. Entonces, a este transform que estoy obteniendo acá le pongo punto y le digo position. Entonces, de esa manera he extraído el vector posición de este transform que está en el índice que según el valor que tenga la variable INX. Pero no solamente necesito saber la posición, sino necesito saber también cuál es su orientación. ¿Está de pie, está echado, está inclinado? ¿En qué orientación tiene que aparecer? Entonces, acordémonos también que la orientación también está contenida en el transform, ¿no? Que es el vector rotation. Entonces, acá lo que vamos a poner es lo mismo, posiciones y rotaciones, INX, punto, rotation. En este caso, esta variable ya no es un vector. Esta variable de acá, fíjense, es un vector 3. Es un vector de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque son las coordenadas X, Y y Z de la posición del objeto. Pero si lo vemos acá nos dice que esto es un cuaternión, ¿ya? No es es un cuaternión. Un cuaternión es un vector de 4 posiciones. Y ustedes me preguntarán por qué un vector de 4 posiciones si el vector de rotación es también de 3, no son 3 ángulos. Estos 3 ángulos son los llamados ángulos de Euler, ¿ya? Y lo cierto es que se utiliza ángulos de Euler para visualización acá, pero internamente el Unity trabaja con cuaterniones. Internamente no trabaja con ángulos de Euler, sino trabaja con cuaterniones. ¿Y por qué motivo? Porque los ángulos de Euler muchas veces engañan. Cuando hacemos operaciones con ángulos de Euler y vamos rotando dos objetos con rotaciones distintas, podemos llegar a que en los ángulos de Euler, que acá aparezca algo que pareciera los mismos valores, sin embargo los objetos están mirando en direcciones distintas, ¿ya? Porque el orden en que se aplican las operaciones interesan en los ángulos de Euler. Entonces, el ángulo de Euler tiene cierta ambigüedad. Puedes tener dos objetos con los mismos ángulos de Euler y que estos estén mirando en direcciones diferentes, ¿no? Entonces, para evitar esa ambigüedad se utilizan los cuaterniones. El problema de los cuaterniones es que si tú ves los valores de un cuaternión, no tienes la más mínima idea de hacia dónde está mirando ese objeto, ¿ya? En cambio, con ángulos de Euler, más o menos puedes tener una idea de hacia dónde apunta el objeto, ¿no? Entonces, por eso es que el Unity nos presenta acá las rotaciones en forma de ángulos de Euler, pero internamente las está trabajando en cuaterniones, ¿ya? Entonces, siempre las sentencias terminan con punto y coma, ¿no? Entonces, esta sentencia lo que me va a hacer es me va a hacer aparecer el pino en la posición y con la rotación indicada en la posición INX de este arreglo. Pero yo tengo que hacer que esto se repita 10 veces, ¿no? Empezando con INX en 0 y terminando con IX en 9. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo voy a hacer con una sentencia for para, acá declaro int, esa es una variable entera, INX. Acá recién estoy declarando la variable INX como una variable entera, que digo que va a empezar en 0, que tiene que repetirse este bucle todo el tiempo mientras INX sea menor que 10. Y además que INX se va a incrementar de 1 en 1, ¿ya? Este más significa incrementar en 1. Si quisiera incrementar de 2 en 2,
le podría INX más 2, ¿no? INX igual a INX más 2, ¿no? Entonces, ahí estaría incrementando de 2 en 2. Pero en este caso, como solo quiero incrementar de 1 en 1, lo que hago es pongo INX más, ¿no? Y luego abro llave y al final cierro llave. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta sentencia de acá se va a repetir 10 veces. ¿Por qué 10 veces? Porque empieza con INX igual a 0, pregunta, INX es menor que 10, si es menor que 10, ejecuta la sentencia, luego viene acá, incrementa INX en 1, ahora INX vale 1, vuelve a preguntar, INX es menor que 10, si es menor que 10, vuelve a ejecutar, vuelve a incrementar y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? INX igual a 9, pregunta, INX menor que 10, si se ejecuta por última vez, se incrementa, INX llega a 10, y acá ya no se cumple la condición, porque 10 es igual a 10, no es menor que 10. Entonces ya no se ejecuta esto y continúa con la sentencia que esté fuera de este bucle for, ¿no? Entonces, de esta manera nos va a instanciar los 10 pinos, los va a hacer aparecer en escena. Pero no es eso lo único que tiene que hacer este bucle. Este bucle tiene que hacer más cosas, ¿ya? En primer lugar, si solamente hiciéramos aparecer los pinos acá, el pino se va a caer al suelo. Ni bien aparezca, la gravedad lo va a hacer caer. Para que el pino no se quede, no se caiga inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que volver kinemático. Acordémonos que un objeto kinemático es un objeto que no lo mueve las leyes de la física, ¿no? Lo mueve el script. O mueve cuando se mueve su padre. Cuando se mueve su padre, se va con su padre, ¿no? Entonces, tenemos que convertir el pino en kinemático, ¿ya? Y para convertir el pino en kinemático, fijémonos que kinemático es una propiedad del rigid body. Entonces, yo necesito extraer en una variable el rigid body del pino, ¿ya? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo extraigo en una variable el rigid body del pino? Pues acá lo vamos a hacer. Voy a declarar una variable de tipo rigid body que le voy a llamar nuevo pino rigid. Y esta variable es igual al objeto nuevo pino punto getComponent. El método getComponent me permite extraer cualquier componente que tenga este objeto. En este caso yo quiero extraer el rigid body. Entonces abro los signos, los de mayor, menor, y acá en el medio pongo rigid body, abro y cierro paréntesis, termino con punto y coma. Entonces, de esa manera, lo que estoy diciendo es, extrae el componente rigid body de este objeto, de este GameObject, del nuevo pino, y pónganmela en esta variable que se llama nuevo pino rigid, ¿no? Entonces, ahora que ya tengo el rigid body del nuevo pino, ¿qué es lo que hago? Nuevo pino rigid punto isKinematic, esa es la propiedad que quiero manejar, lo pongo en true, ¿no? Entonces, de esa manera, estoy creando el nuevo pino, estoy obteniendo su rigid body y lo estoy haciendo kinemático para que no se caiga, para que la gravedad no me lo haga caer. Pero no solamente quiero hacerlo kinemático, si lo hiciera solamente kinemático, la plataforma roja va a empezar a bajar y el pino se va a quedar ahí arriba, porque nadie lo está moviendo, ¿no? Para que el pino acompañe el movimiento de la plataforma roja, lo que tengo que hacer yo es que sea hijo de la plataforma roja. Tengo que ponerlo como hijo de la plataforma, ¿ya? De tal manera que al ser hijo de la plataforma, cuando la plataforma se mueve, todos sus hijos lo acompañan en el movimiento. Entonces, para poder hacer un objeto hijo de otro objeto, necesitamos el transform.
La jerarquía de padres-hijos es una propiedad que va en el transform. Entonces yo necesito una referencia al transform de la plataforma. Entonces, para esto voy a declarar acá también una variable serializada de tipo transform. Y le voy a llamar plataforma transform. Transform plataforma. Y también necesito el transform del nuevo pino. Y para ello digo nuevo pino punto transform. El transform de un objeto de un object lo acceso directamente poniéndole punto, ¿no? Nuevo pino punto transform es el transform del nuevo pino, y acá le digo parent, su padre, es igual al transform plataforma, ¿no? Entonces, de esa manera, este nuevo pino ya es hijo de la plataforma y por lo tanto, cuando la plataforma se mueva, lo va a acompañar en su movimiento. ¿Se entendió bien o tienen alguna duda, alguna consulta, muchachos? Con toda confianza. Ok, si no hay dudas, si todo está bien, continuamos entonces. Entonces ya tenemos el método que me va a instanciar los pinos, ¿no? Ahora necesito el método que los va a soltar, ¿ya? Este método que va a soltar los pinos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es un bucle for en donde cada uno de los pinos que hemos creado los va a les va a quitar el kinemático y les va a quitar el padre, ¿no? Para que queden libres, ¿no? Para que obedezcan a la gravedad y además queden libres del padre y no le estén siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito tener acceso a los pinos que creé acá, pero no tengo yo acceso a estas variables que creé al nuevo pino, porque, ¿cómo se llama? Estas variables son internas a este método. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada pino nuevo que creo lo tengo que guardar en algún sitio para que luego este otro método de acá lo pueda retirar, ¿ya? Entonces, para eso voy a crear otra variable que esta vez no va a ser no va a ser serializada, sino ya les explico por qué. Va a ser un private, que es una lista de GameObject, y que le voy a llamar pinos en escena. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Cada nuevo pino que he creado acá lo voy a guardar ahí. Entonces acá voy a decir pinos en escena, INX igual nuevo pino, ¿no? Entonces, este método que me está instanciando los pinos, ¿qué es lo que hace? Me crea el pino, lo vuelve kinemático, lo hace hijo de la plataforma y luego lo guarda en esta variable de acá, en la misma posición, ¿no? Que la posición va a variar desde el 0 hasta el 9. De tal manera que este señor ahora ya los tiene guardaditos en esta variable pinos en escena, ¿no? Entonces, este señor, ¿qué es lo que hace? For Casta de más y nx igual a nx más, basta con eso.
Vamos a extraer cada uno de los pinos. Este pino es igual a pinos en escena con el índice INX. Luego necesitamos el rigid body de ese pino. Y luego tenemos que hacer que ya no sea kinemático. Y luego tenemos que hacer que este pino ya no sea hijo de nadie, ¿no? Que ya no tenga un padre. Null es nulo, ¿no? O sea, no tiene ningún padre, ¿no? Entonces, este bucle for que acabamos de crear va a iterar sobre cada uno de los pinos que anteriormente hemos instanciado y hemos guardado en la variable pinos en escena y los va a hacer que ya no sean kinemáticos y además les va a quitar la jerarquía, ¿no? Ya no van a ser hijos de la plataforma, ¿ya? Y de esa manera los está soltando y se van a quedar en el suelo. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos asociar este método con la máquina levantapinos. Acá está compilando, tengo que esperar a que compile y una vez que compila, este script se lo vamos a asociar a la máquina armadora, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente selecciono la máquina armadora, tiene que estar visible acá en el inspector, cojo el script, lo arrastro y se lo dejo ahí donde dice añadir componentes, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos ahora? Tenemos acá el método y fíjense estos campos de acá. Estos campos son accesibles desde el editor. Yo puedo ponerles valores desde acá, desde el editor, ¿no? ¿Y por qué les puedo poner acá valores? Les puedo poner valores porque yo los he declarado serializables. Todos los campos que yo declare como serializable van a ser accesibles desde el editor, ¿ya? Y por eso es que acá tengo todos estos campos accesibles. Si el campo fuera público, si en vez de private acá hubiese puesto public, no necesitaría ponerle serializable, porque cuando lo declaro público, ese campo ya es público y es accesible por cualquiera, incluyendo el editor. Pero si yo quiero un campo privado que solamente sea accesible por este método, pero que lo puede inicializar desde el editor, le tengo que poner serializable adelante, ¿no? Entonces, ya tengo acá los campos, ahora tengo que inicializarlos, ¿ya? Para inicializarlos, lo que voy a hacer, le voy a poner el candadito para que permanezca siempre acá en el editor, en el inspector, y me voy a buscar el prefab del pino, ¿no? Acá tengo el prefab del pino. En modelo de pino, que es donde le digo qué objeto es el que tiene que aparecer en escena, arrastro el prefab y se lo pongo, ¿no? Entonces, de esa manera, el Unity ya sabe que me tiene que lo que tiene que instanciar con esta sentencia es precisamente este modelo de pino. Ahora tengo que tener acá una lista de 10 posiciones, de 10 transforms, ¿no? Que son las referencias a dónde tienen que aparecer los pinos. Acá esta lista está vacía, me dice la lista está vacía. Entonces yo tengo que inicializarla con 10 posiciones y eso lo hago dándole clic 10 veces. Perdón, hasta el 9, ¿no? Desde el 0 hasta el 9 ya tengo 10 elementos
Mi lista ya tiene 10 elementos de tipo transform, pero todavía no tienen ningún valor adentro, ¿no? Entonces, para poder ponerle los valores, yo tengo que crear acá las referencias a las posiciones donde deben ir los pinos. ¿Cómo lo voy a hacer? A cada uno de estos pinos le voy a poner un objeto vacío. ¿Qué cosa es un objeto vacío? Un objeto vacío es un game object, también es un objeto que lo único que tiene es un transform, no tiene absolutamente más. No tiene mesh, no tiene material, no tiene collider, no tiene nada. Solamente tiene transform. ¿Y cómo le pongo ese objeto vacío? Le selecciono el pino 0, le doy clic derecho y digo crear empty. Entonces acá me ha creado un game object que si lo vemos, primero lo voy a renombrar, lo voy a llamar referencia 0. Ahora no estoy viendo este objeto, ¿por qué? Porque le puse el candado acá, ¿no? Para yo poder ver este objeto en el inspector le tengo que quitar el candado y vemos que este objeto, esta referencia 0, lo único que tiene es transform, no tiene nada. Y está en la posición local 0. ¿Por qué está en la posición local 0? Porque es hijo del pino y por lo tanto con respecto al pino está en 0, es decir, tiene exactamente la misma posición que el pino 0, ¿no? Si yo selecciono pino 0, me sale acá su transform y cuando selecciono referencia me sale exactamente en la misma posición. Entonces ya tengo una referencia en la posición del pino 0. Lo mismo hago para todos los demás. Entonces me voy al pino 1, crear empty, y le llamo referencia 1. Pino 2, crear empty, referencia 2. Pino 3, pino 4, listo. Yo lo he hecho así para tener estas referencias en la posición exacta de cada pino. Ahora lo que hago es la saco fuera, porque no necesito que sean hijos de los pinos, entonces la saco fuera, pero van a mantener la posición en la que están, ¿no? Listo. Y ahora que las tengo acá afuera, ¿qué es lo que voy a hacer? Se las voy a poner como hijo de esta plataforma roja, ¿no? Pero para ponerla como hijo de esta plataforma roja,
Primero voy a ubicar la plataforma roja justo encimita de los pinos. Entonces, bajo. Estando la plataforma roja justo al ras de los pinos, que no lleguen a chocar, lo que hago es todas estas referencias las pongo como hijos de plataforma y luego regreso plataforma a su lugar, ¿no? Selecciono plataforma y esto estaba en 0, ya plataforma está en su lugar. Y si nos fijamos ahora, las referencias están justo en la posición donde tiene que aparecer el pino para que dé la impresión de que está cogido por la cabecita por esta plataforma, ¿no? Entonces ya tengo los transform, me vengo acá a selecciono la máquina animadora y ahora sí ya tengo cómo llenar esta lista, ¿no? Las referencias las arrastro a cada uno de los elementos de esta lista. Listo. Entonces ya he inicializado mi variable y me falta inicializar esta de acá, ¿no? Necesito el transform de la plataforma. Entonces, ¿cómo hago? Arrastro la plataforma y el Unity automáticamente extrae su transform y me inicializa esta variable. Entonces, si nosotros regresamos al script, ya tenemos inicializadas todas las variables que son serializadas. Pero ¿qué ocurre con esta variable que no es serializada? No está inicializada. La estamos utilizando, la estamos acá guardando valores, pero en verdad todavía no existe en la memoria, no la hemos creado. Si yo ejecuto el script tal como está, cuando acceda a esta instrucción de acá, o esta instrucción de acá, de ponerle este valor de nuevo pino en esta posición, me va a decir esa posición no existe, porque no hemos creado la variable, no tiene todavía memoria asignada. Entonces, ¿cómo la vamos a inicializar? La vamos a inicializar en el await. Tipeo awak y me sale await. Y tenemos acá el método del await, ¿ya? Habíamos hablado del start, ¿no? Habíamos dicho que el start era un método que se ejecutaba una sola vez al inicio, cuando el objeto aparece en escena. El await se ejecuta antes del start, ¿ya? El lugar correcto para inicializar variables es el await, no es el start. ¿Por qué no el start? Porque el start arranca junto con el update, ¿ya? Los dos arrancan juntos. Si bien el start se ejecuta una sola vez, el start y el update arrancan juntos, y si en el update estoy usando variables que debieran tener valor conocido, de repente cuando las use todavía el start no ha terminado y no tienen valores válidos. Entonces, las buenas prácticas nos dicen que la inicialización de variables es mejor hacerlas en el await, porque de esa manera estás seguro de que nada más se ejecuta antes de que la variable esté inicializada. Entonces, esta variable que no es serializada, que se llama pinos en escena,
la vamos a inicializar en el awake. ¿Y cómo la inicializamos? Decimos pinos en escena es igual a new GameObject 10. Entonces, acá estamos diciendo, créame una nueva variable que es un arreglo de 10 GameObjects, ¿no? Acá le estamos diciendo cuántas posiciones tiene esa variable y ahora sí, esto ya no va a botar error. Botaría error si es que este índice se va a 11 o a 12. Nos va a decir, oye, no tengo memoria para eso porque acá tú solamente me has reservado 10 espacios de memoria. Entonces, ahora sí, nuestro script está listo, ¿no? ¿Qué nos falta hacer? Nos falta hacer que alguien dispare los métodos. Alguien diga que se ejecute instanciar pinos y que se ejecute soltar pinos. Y dijimos que ese alguien iba a ser la animación. Entonces regresamos a nuestra escena, vamos a Window, Animation, Animation, tenemos la animación de levantar pinos y vemos en qué punto se tiene que levantar, se tiene que disparar el método de instanciar pinos, ¿no? Entonces, vamos ejecutando nuestra animación y es acá, ¿no? En este punto, cuando el que va a ver los pinos, esta cosa blanca, este brazo blanco, regresa a su sitio, ahí es donde debieran instanciarse los pinos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo la línea blanca en ese punto, en esa posición, y le doy clic a esta herramienta de acá que dice añadir evento. Entonces, acá estoy disparando un evento. Entonces, en el inspector me va a decir que no he seleccionado qué función es la que se tiene que disparar como consecuencia de ese evento. Entonces, le doy clic a este desplegable y digo, esa función está en la máquina armadora, en el script, ¿no? Acá me sale el nombre del script, acá me selecciono los métodos y me salen los métodos públicos que están disponibles en ese script, ¿no? Y en este caso tengo que seleccionar instanciar pinos. Entonces, cuando la animación llegue a este punto, ¡pum!, la misma animación va a disparar el método de instanciar pinos. Esto va a seguir avanzando y cuando llegue acá hay medio segundo que la plataforma se queda abajo, ¿no? Entonces, en la parte media aproximadamente de esta, pongo otro evento y este evento ahora digo que me tiene que disparar el método de soltar pinos. Y de esa manera ya tengo todo configurado. Vamos a ver si funciona. Le damos play. Baja, nos barre los pinos viejos. Regresa. Aparecen los pinos nuevos. Baja, suelta los pinos y regresa solito, ¿no? Entonces ya lo hicimos. Vamos a hacerlo que funcione en bucle varias veces, ¿ya? Para mirarlo. Entonces venimos a la animación, seleccionamos la animación y acá en Loop Time le ponemos un check. Y entonces ahora esto va a funcionar en bucle y vamos a ver cómo funciona. Fíjense en una cosa. ¿Cuántos pinos tenemos en escena? Estos pinos de acá son los pinos originales que estaban antes de que demos play. Y estos pinos que dicen clon son los que estamos instanciando, ¿no? Y que este aparato los está haciendo caer. Pero no es que desaparezcan. O sea, cada vez tengo más pinos y más pinos en escena. ¿Por qué? Porque los pinos están cayendo en caída libre. O sea, no los logro ver porque como es un movimiento acelerado, cada vez caen más rápido, pero están
en escena, o sea, y me están ocupando procesador, me están ocupando todo, ¿no? Me está ocupando espacio en la escena y me voy a llenar de pinos hasta el infinito. Entonces, algo tengo que hacer, ¿no? De alguna manera tengo que hacer desaparecer estos pinos, para que no sigan ocupando espacio en la escena. Entonces, ¿cómo? Pero antes de hacer desaparecer los pinos, si tienen alguna pregunta, muchachos. Profe, Sí, ¿podría repetir la última parte donde asignamos la función en la barra del tiempo en la animación? perdón, repite. ¿Podría repetir la última parte, digo? Ok, repetimos la última parte. Donde creamos el evento, ¿no? Para disparar la animación, ¿verdad? Sí, profe. Ya, claro que sí. Seleccionamos la máquina armadora porque la máquina armadora es la que tiene el animator y tiene la animación, ¿no? Entonces, una vez que hemos seleccionado la máquina armadora, venimos a Window, pedimos Animation y pedimos Animation y nos aparece la animación. Entonces, yo sé que en cierto punto de esta animación tengo que disparar el método que me instancia los pinos, ¿no? Entonces, lo primero que hago es buscar dónde, ¿ya? Entonces, voy moviendo esto y en este punto que regresa, es ahí donde tengo que poner el evento, ¿ya? Acá ya lo tengo el evento, lo voy a borrar para ponerlo de nuevo. Entonces, ubico la línea de tiempo en el punto donde quiero que se dispare ese método, ¿no? Entonces, yo quiero que en este punto se dispare el método de instanciar pinos. Entonces, voy a esta herramienta de acá, a esta larguita que tiene un signo de más, y que cuando pongo el mouse en el signo de más, me sale ese letrerito que dice añadir evento, ¿no? Entonces le doy clic, ¿ya? Y ya tengo un evento. ¿Cómo sé que tengo un evento en este frame? Porque me aparece esta marquita azul. Cuando yo le doy clic a esta marquita azul, en el inspector tendría que ver qué hace, qué hace ese evento que se está ejecutando ahí. En este caso, no hace nada porque todavía no le he puesto nada. Entonces le doy clic y como el script está dentro de máquina armadora, acá me dice, ¿quieres entrar a máquina armadora, a sus métodos? Y cuando eso selecciono eso, acá me salen los dos métodos públicos que tengo en ese script máquina armadora, ¿no? Recordemos que hicimos dos métodos públicos. Un primer método público que era instanciar pinos y un segundo método público que era soltar pinos, ¿no? Entonces, en este punto, en donde está la marquita azul, lo que se tiene que ejecutar es instanciar pinos, ¿no? Entonces, de esa manera, este evento de acá me ejecuta instanciar pinos, mientras que este otro evento que he puesto acá me ejecuta soltar pinos. Entonces, de esa manera, cuando la animación llegue a este punto, me instancia los pinos, la animación sigue avanzando y cuando llegue a este punto, me suelta los pinos, ¿no? Entonces, es ahí donde he puesto los dos eventos, uno para instanciar pinos, que ejecuta esta de acá, y otra para soltar los pinos, que ejecuta esta otra de acá. ¿Aclaró eso la duda, Joel? Sí, profe, gracias. Genial. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Ok, bacán. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, como estamos haciendo aparecer cosas en escena, estas cosas se van acumulando, se van acumulando. Por más que no las veamos, porque están cayendo, ahí están, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo para hacerlas desaparecer. Así como hacemos aparecer nuevos pinos, los pinos viejos los tenemos que destruir. ¿Cómo vamos a destruir los pinos viejos? Lo que yo voy a hacer es voy a crear un destructor. Para esto voy a poner un objeto 3D, un cubo, que lo voy a hacer más delgado.
pero más grande. Y lo voy a posicionar acá. Y le voy a poner un script que lo que va a hacer ese script es va a hacer desaparecer cualquier cosa que le caiga encima, ¿ya? Cuando haya cualquier objeto que lo choque, lo desaparece. Entonces, por ese motivo es que estoy teniendo cuidado de que no se choque con el piso, porque si se choca con el piso, lo va a hacer desaparecer el piso, ¿no? Pero yo solamente quiero que haga desaparecer los pinos que caigan por el borde, ¿ya? Entonces, a este cubo le voy a llamar destructor. Y le vamos a crear un script, precisamente el script para, para destruir los objetos que le caigan encima. Entonces venimos al directorio de scripts, estando acá le doy clic derecho, crear, script monobehavior, le voy a llamar destruye pinos. Voy a esperar que se compile. Y una vez que se ha compilado el script, ya me desapareció esto de acá, le doy doble clic. Y fíjense que ahora en el Visual Studio tengo dos scripts, ¿no? El de máquina armadora, que es el que hice antes, y el destruye pinos, que es el que voy a hacer ahora a continuación, ¿ya? Nuevamente es un script de la clase destruye pinos, o sea, la clase corresponde al nombre que le he puesto al script y del tipo monobehavior, ¿ya? No voy a usar ni start ni update, entonces me borro esto. ¿Y qué es lo que voy a usar? Voy a usar un evento que es el evento onCollision. El evento onCollision significa, es un método que se ejecuta cuando un objeto choca contra otro, ¿ya? Entonces, ¿cómo veo yo los eventos que ya vienen preprogramados en el Unity? Tipeo la palabra on y me van a salir acá una serie de métodos que empiezan con la palabra on y que corresponden precisamente a eventos que ya están listos para ser utilizados en la biblioteca de Unity. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar el método onCollisionEnter. ¿Qué significa onCollisionEnter? Significa que se produjo la colisión, empezó la colisión. Y hay otro que es onCollisionExit, es cuando terminó la colisión, cuando los objetos se separaron y dejaron de chocar uno con otro. Entonces yo voy a usar el onCollisionEnter. Entonces, este método onCollisionEnter es void porque no devuelve nada, pero sí pasa un parámetro, me está llegando un parámetro, me está llegando una variable que se llama, el nombre de la variable es colisión con C minúscula, y la clase de la variable es una variable de la clase colisión con C mayúscula, ¿no? Habíamos dicho que una clase es un objeto que puede tener métodos, que puede tener variables, tiene propiedades, ¿no? ¿Qué cosa es esta variable colisión? En esta variable colisión me está viniendo mucha información relacionada con la colisión que se ha producido, ¿ya? Este método, este script destruye pinos, nosotros lo vamos a asociar a este objeto que le hemos llamado destructor, ¿ya? Entonces, cuando algún otro objeto, dígase un pino, colisione con destructor, automáticamente va a entrar, se va a ejecutar este método onCollisionEnter, y en la variable colisión nos va a venir una serie de información. ¿Qué información? Por ejemplo, si yo pongo colisión punto, acá puedo ver qué cosas están viniendo, ¿ya?
por ejemplo, voy a tener el collider del otro objeto, del objeto que me chocó. Voy a tener una lista con los puntos de contacto. O sea, puede haber habido más de un punto de contacto. Voy a tener el gain object. ¿Qué objeto fue el que me chocó? Ya, el impulso, la velocidad relativa de la colisión, el rigid body del objeto que me colisionó, ¿no? Entonces acá tengo yo toda una serie de información relacionada al objeto que me colisionó y a la colisión propiamente dicha. En qué punto se produjo, a qué velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer desaparecer al objeto que me chocó. ¿Cómo lo hago desaparecer? Lo hago desaparecer con un destroy y tengo que desaparecer el objeto que me chocó y ese es colisión.gainObject, ¿no? La variable colisión, una de las cosas que trae es el objeto que me colisionó, el gainObject. Entonces, de esta manera, con esa única sentencia, hago desaparecer lo que sea que me ha colisionado, ¿no? Entonces le doy guardar. Regreso al Unity, tengo que esperar que se compile. Regreso al Unity, selecciono el destructor para verlo en el inspector y arrastro el script destruye pinos y acá ya lo veo, ¿no? Como no tiene ninguna variable serializada, acá no hay ningún campo visible, ¿no? Y entonces ahora este señor tendría que hacerme desaparecer los pinos que caigan ahí. Vamos a ver. ¿No? Ya los pinos ya no están, fíjense, desaparecieron. Ahora aparecieron nuevos pinos. Ya acá están los nuevos pinos, los clones. Los hace caer sobre el destructor y fíjense, desaparecieron, ¿no? En el siguiente ciclo aparecen de nuevo y los vuelve a ver y el destructor los destruye, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera ya no nos llenamos de gran número de pinos conforme vamos jugando, porque conforme vamos jugando, los vamos desapareciendo y vamos creando nuevos pinos. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? Profe, Sí, sí, Joel, ¿podría dime. colocar el código del último método? Claro que sí, acá está. ¿No? Sí, ese, profe. Gracias. Ya. Muy bien. ¿Qué nos falta? Ahorita cada que doy play, la máquina levantapinos empieza a funcionar como loca, ¿no? ¿Y por qué empieza a funcionar como loca? ¿Por qué? Porque es la animación por defecto, ¿ya? Si yo veo el animator de la máquina armadora, este es el punto de entrada del programa. Es decir, cuando doy play, viene acá y de frente se va a levantapinos. Y levantapinos, además, la tengo en bucle, ¿no? Porque si vemos nosotros las animaciones de juego de bowling, levantapinos le he puesto en bucle. En verdad, levantapinos no debiera ser en bucle y no debiera ejecutarse al inicio. Debiera ejecutarse cuando el jugador necesita que se ejecute, ¿no? Entonces, en la escena, luego vamos a poner una máquina con las bolas, ¿no? Donde el jugador coge una bola con la mano y la lanza, ¿ya? Pero además esa máquina que contiene las bolas tiene que tener un botón pulsador. Entonces el jugador presionando el botón pulsador activa la máquina. Entonces la máquina para levantar pinos
solamente debiera funcionar cada que el jugador aprieta el botón. Entonces no debiera estar funcionando ni al inicio, ni mucho menos en bucle en forma permanente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, tengo que hacer que haya otra animación, que es la animación de inicio, una animación distinta, una animación que no hace nada, que simplemente pone la máquina en su posición inicial, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono la máquina armadora, vengo Window, Animation, acá tengo la animación de levantar pinos, voy a crear una nueva animación, entonces abro este desplegable y digo crear nueva animación, crear nuevo clip. Me dice, ¿dónde la quieres guardar? Yo voy a decir, la voy a guardar en el folder de juego de bowling en animaciones, ahí está bien. ¿Y cómo le voy a llamar? ¿Qué nombre le voy a llamar? Le voy a llamar iniciar máquina. Y le digo guardar. Entonces ya estoy en la animación de iniciar máquina que todavía no tiene nada. ¿Y qué va a tener esta máquina? Va a tener, esta animación lo único que va a tener son las posiciones iniciales de la máquina. Entonces, para ponerle las posiciones iniciales, lo que hago, me voy a la otra animación, selecciono esta marca, este rombito que está en la parte oscura de la línea. ¿Por qué? Porque al seleccionar ese se me seleccionan automáticamente todos los que están debajo, ¿ya? Yo puedo seleccionar uno solo o puedo seleccionarlos todos seleccionando el que está en la línea horizontal. Si yo selecciono del frame inicial, selecciono todos los hitos, le doy un control C, luego me voy a la animación de iniciar máquina, pongo la línea de tiempo acá y le doy un control B, ¿no? Entonces ya tengo las posiciones iniciales de mi máquina guardadas ahí y nada más. Es lo único que quiero que tenga esa animación. No quiero que tenga más cosas, solamente la posición inicial. Entonces ya tengo acá en el directorio de animaciones de juego bowling el Mato Controller que creamos la vez pasada y las dos animaciones, ¿no? La animación de iniciar máquina y la animación de levantar pino. Entonces, selecciono máquina armadora para ver su animator y acá en su animator ya tengo los dos, ¿no? Las dos animaciones. Y lo que hago es selecciono la animación de iniciar máquina, le doy un clic derecho y le digo setear como default, como defecto. Entonces, ahora al inicio ya no se me va a ir a iniciar máquina, ya no se me va a ir a levantar pinos, sino se me va a ir a iniciar máquina. Y lo que tengo que hacer es que iniciar máquina no esté en bucle, ¿ya? Siempre las animaciones me salen en bucle por defecto, le tengo que quitar el bucle para que se ejecute una sola vez. Entonces, ahora cuando le doy play, la máquina ya no se dispara sola. ¿Y por qué ya no se dispara sola? Porque la animación que se ha ejecutado es la de iniciar máquina que no hace nada, ¿no? Que me deja la máquina en la posición inicial. ¿Y cómo voy a disparar esta animación de acá? Entonces, para disparar esa animación de ahí, lo que yo tengo que hacer es construir un botón pulsador que pueda apretar con la mano y que cuando lo presiono me dispare la animación de la máquina. Pero eso ya no nos va a dar tiempo para hacerlo el día de hoy, así que creo que es un buen punto de parada. Lo dejamos aquí y continuamos la próxima semana. Lo que pasa es que la próxima semana yo viajo a Pucallpa, al Congreso Coinimera, ¿ya? Entonces el miércoles, si bien llego el miércoles en la noche, no voy a llegar a tiempo para poder dar
taller miércoles. Y ahí hay dos opciones. O lo pasamos para el viernes en la noche, porque jueves yo no puedo, o lo dejamos para la próxima semana. Ustedes dirán, muchachos, ¿qué prefieren? Para el viernes. Ya, perfecto. En principio lo dejamos para el viernes, pero confirmamos por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, la próxima sesión construimos el botón pulsador para disparar la máquina y luego vamos a hacer también la bolera para que tengan las bolas, que las podamos agarrar con las manos, las podamos lanzar y tumbar los pinos. Vamos a hacer una pista bonita y luego de eso ya nos tocaría hacer una sesión presencial para poner esto en los lentes de realidad virtual y jugar bowling con los lentes. Ok, muchachos, entonces en principio quedamos para el viernes de la próxima semana a las 6 de la tarde y pero igual coordinamos por el chat. Muchas gracias por la atención.